La inflación aumentó un 0,5% en octubre, la variación más baja desde febrero, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra fue menor a lo que esperaban los expertos. La inflación acumulada este año 11,4, 12 meses 12,8. Para analizar el escenario económico, nos acompaña aquí en el estudio Claudio González, director de Inversiones GH Capital Invest. Claudio, un amigo de la casa, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Encantado, muy bien, Andrés. ¿Tú? Bien, a ver. Sorpresa este 0,5. Se esperaba algunos 0,8, 1% para el mes de octubre. Lo conversamos justamente aquí mientras estábamos en comerciales. Nos paraba la lengua. A ver, yo decía, uy, qué tremenda noticia. Y tú decías, no está. O sea, es buena, pero... Te ponía un poquito el freno. Sí, calma, pelota al piso. Sí, pero yo creo que la primera mirada es buena. Siempre una sorpresa positiva como esta, tener una inflación menor de la que todos esperábamos. Yo esperaba un 0,7, otros esperaban hasta un 1 incluso. Sí. Desde luego que es bueno. Pero hay ciertos matices que hay que considerar cuando uno se mete un poquito más en profundidad en los datos. Ya, ¿cuáles son los elementos que te dicen, a ver, aterricemos un poco las expectativas, las ansias de que esto termine? Claro, la primera cuestión es que si bien cuando uno mira la evolución de la inflación en términos de 12 meses, o sea, en términos del año completo, no es el año que va corrido, sino que 12 meses, la baja es de un punto, o sea, muy bueno, de 13,7 a 12,8. Incluso casi el un anterior punto estamos en 14,1, si lo vamos mirando en esa... Y si lo vamos mirando en esa perspectiva es mucho mejor. Pero cuando uno desgrana qué cosas han bajado más y qué cosas no han bajado tanto, lo que más ha bajado han sido el IPC de los transables. Ya, eso es. Y lo que... Cosas que tienen que ver con el tipo de cambio. O sea, comprar electrodomésticos, comprar automóviles, ¿verdad? Ya hemos visto tiene que ver con el dólar. Que tienen que ver con el dólar. Sin embargo, lo que son los IPC de los no transables, incluso lo de frutas y verduras, se ha mantenido en 12 meses. O sea, no baja o baja muy poquitito, mucho menos que lo que baja el IPC general. Por lo tanto, el que está haciendo la mayor contribución aquí a la baja es más bien el IPC transable. O sea, lo que tiene que ver con el tipo de cambio, que hemos visto que tiene una baja grande, versus lo que está en el componente más estructural de la inflación. Eso te voy a preguntar, ¿hay un elemento más crónico, más duro, que quizás eso ahí donde hay que fijar un poco la preocupación? Esa es la preocupación. O sea, es cierto que el IPC de frutas y verduras es volátil y uno podría esperar que lo que venga en los próximos meses pueda sorprendernos a la baja, es decir, pueda bajar más de lo que esperamos, pero no podemos apostar a que siempre los limones, los tomates o las verduras nos van a ayudar a bajar el componente de la inflación. Lo que a mí me preocupa es que en general lo que se ve en el componente más interno de la inflación está contenido, no sigue bajando y eso puede transformarse en algo que se nos vaya quedando el próximo año. Porque uno escucha de varios especialistas que también empiezan a destacar, Claudio, se asomaba recién en el IPC anterior, el rol del Banco Central, que dicen, aquí sí se está notando la pega del Banco Central, esto de subir las tasas consecutivamente desde julio del año pasado, y aquí ya se está notando el frenazo que se esperaba. ¿Es tan así a tu juicio? De nuevo, tengo matices allí, digamos. Una primera el Grinch, te vamos a poner. Sí, parece, sí, estoy un poco pesimista, pero la verdad es que cuando el Banco Central baja las tasas de política monetaria o sube las tasas de política monetaria, como lo ha sido en este caso en los últimos meses, eso no tiene un correlato tan rápido. Normalmente la gente habla de 6, 9 meses, pero hay estudios e incluso hasta más largo que 12 meses. No esperaría yo que la mayoría del trabajo haya sido por las alzas de tasa del Banco Central a esta altura. Yo creo que definitivamente tenemos un problema de actividad que se viene notando hace tiempo. Por ejemplo, la caída de la minería no es solo de este mes o del mes pasado. La caída de la minería es durante todos y cada uno de los meses de este año. La caída de la producción industrial es de los 9 meses que conocemos en 7. Sí. O sea, tenemos estructuralmente una caída en la actividad que está de alguna manera también teniendo correlato en la demanda y en la disminución, en el pesimismo, un poco en las expectativas y en la disminución de la demanda. ¿Y qué es lo que viene? Para los próximos meses estamos viendo algunas proyecciones para noviembre, 0,5 se repite la proyección. O sea, esto definitivamente no vamos a volver a ver, hoy día nadie puede proyectar nada, pero todo hace augurar, esperar de que no debiésemos ver los IPC de 1%, 1,2, 1,4, 1,9 que vimos este año. Es bien difícil, es bien difícil. Pensando en cómo viene la actividad, primero vamos a ver una actividad que va a ir cayendo un poco más de lo que ya hemos visto en los próximos meses teniendo en cuenta que ya la gran comparación con bases de comparación muy altas, digamos, también ya no van a estar presentes. Creo que no vamos a tener esos IPC tan grandes. Deberíamos esperar un 0,5 en noviembre, tal vez un 0,5 también en diciembre y desde ahí en adelante yo creo que tenemos que empezar a pensar en una caída rápida de la inflación y con ello probablemente las tasas del Banco Central. ¿Cuáles son las presiones que tú sientes que pueden persistir sobre la inflación?
tipo de cambio? Lo vimos hoy día que llegó a los 900. Sí. O sea, tiene quizás mucha relación con lo que está sucediendo en nuestro país, pero uno se imagina el escenario en Estados Unidos, en otras potencias, lo que sucedió en Inglaterra. Cada cosa en el mundo está cada vez más un pañuelo. Sí, me da la impresión de que el problema mayor que podemos enfrentar tiene que ver con shocks de commodities, por ejemplo, de algunos granos, por ejemplo, recrudecimiento de la guerra en Ucrania, que se transforma en un alza de precio importante en granos, un alza importante nuevamente en el barril de petróleo, por ejemplo, también puede ser un shock importante a los precios. Yo diría que por ahí están los dos elementos que me preocupan. Pero lo otro es que estructuralmente los precios de la canasta básica, de los alimentos y consumo de bebidas no alcohólicas, que es uno de los elementos importantes en el último IPC, no baja. Y allí... Sabemos 56 de los 76 ítems de la canasta de alimentos y bebidas no alcohólicas subió. Así es, así es. Eso me preocupa. Entonces, los shocks van a venir probablemente más por el lado de los alimentos. Y eso, desde luego, que a todos, pero a los más vulnerables, les pega mucho más fuerte. Sí, lo mencionabas en la respuesta anterior, ¿esto descomprime la posibilidad de nuevas alzas en la tasa de interés? Yo diría que las alzas de tasa de interés se acabaron. Y esto lo vengo diciendo ya hace harto tiempo. Digamos. No veo espacio a que el Banco Central siga subiendo tasa de interés. No hay una razón de fondo hoy para que eso siga siendo así. Yo creo que ya llegamos al techo y de aquí en adelante la pregunta es ¿cuán rápido bajamos? Y yo diría que... ¿Cuándo comienza la bajada? ¿Cuándo crees tú que el Banco Central va a comenzar ya una tasa que sea más reactiva? Yo creo que deberíamos ver una tasa ya hacia la baja, ¿sí? El primer movimiento ya pronto, primeros meses del próximo año. O sea, 1 o 2 meses más vamos a ver un primer movimiento y ese primer movimiento lo más probable es que no sea tímido. Va a ser de 1.25 o 1.5 puntos. Creo que va a ser rápida la baja de tasa. A mediados del próximo año deberíamos estar en la mitad de lo que estamos hoy día, por lo menos. ¿Esto cómo ha amarrado, Claudio, con las cifras que conocimos la semana pasada de IMASEC, que por segundo mes consecutivo vimos un IMASEC más resiliente? Sí. O sea, ya lo que se había entregado el último fue el mes de septiembre. En agosto se esperaba negativo, fue 0. Aquí se esperaba un mega negativo y fue 0,4 de caída, no tanto. Sí. ¿La economía está siendo más resiliente? Bueno, se está mostrando así. No podemos decir que no. Se está mostrando un poco más resiliente, está cayendo menos de lo que esperábamos que cayera. Pero 1 o 2 meses no me hacen pensar que esto es definitivamente un verano. Y tampoco para decir quizás el próximo año no va a ser tan malo como se esperaba. Yo diría que el próximo año se va a profundizar bastante fuerte las caídas del IMASEC. Durante este último trimestre, considerando que ya tenemos un mes que vamos a conocer pronto, el último trimestre yo diría que vamos a caer en un 2,5. El último trimestre. El tercer trimestre estuvimos cerca de 0, estuvimos subiendo un 0,2, pero fundamentalmente en los últimos meses muy caídos y en 0. Y el próximo año definitivamente vamos a ver IMASEC que a lo menos en 6 de los 12 van a ser negativos. O sea, primer semestre por lo menos el próximo año. El primer semestre es olvidable. Yo diría que hasta el tercer trimestre del próximo año deberíamos pensar en que la actividad va a estar sumamente contraída. ¿Y cómo eso se traduce al final, Claudio, en otro ítem tan sensible como es el costo de la vida, en el empleo? Muchos han sostenido que quizás podríamos ver los próximos meses, próximas entregas, lamentablemente que retorne hacia arriba, que podamos ver lo que entrega el INE en 2 dígitos, hoy día está en un 8%. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay un espacio hacia el alza de la tasa de desempleo por lo menos de 1,5 o 2 puntos. Siempre hay la pregunta hasta dónde vamos a llegar. Y la economía chilena afortunadamente ha mostrado cierta resiliencia a pesar de que pase por baches, no sube tanto el empleo hasta niveles tan altos como en otros países, pero 2 puntos de desempleo adicional yo creo que vamos a tener con la caída que viene, sobre todo esto más o menos en la mitad del 2023. Sí, Claudio González, a ver, en todo este contexto que estamos hablando, de crecimiento, de la inflación, del empleo, estamos viendo que el gobierno presenta una serie de reformas. Hemos conversado otras veces sobre la reforma tributaria. Te quiero preguntar puntualmente por la reforma de pensiones que presentó el presidente hace una semana, en cadena nacional el miércoles pasado. Ariel ya ayer se entregó el documento, 400 páginas, tenemos más el detalle. Incluso el gobierno sostiene que podría crecer el empleo formal 2,2% con esta reforma. Eso sería, si no me equivoco, vuelo de pájaros, serían más de 100.000 empleos. Claro, desde Clapes UC dicen, no, se van a destruir 470.000 empleos formales. ¿Cómo ves tú el efecto que va a tener en la economía el proyecto si se aprueba tal cual está hoy día? Si se aprueba tal cual está, tiene varias aristas que me preocupan mucho en términos de lo que significa los incentivos que se están dando para varias cosas.
Ya se ha hablado mucho del incentivo que podría haber a la informalidad, ¿verdad? Ser un poquito más informal que formal, porque de esa manera recibo beneficios de la reforma tal cual está propuesta, y mantengo mi informalidad, digamos, sin pagar impuestos y sin demasiadas regulaciones y restricciones. Porque ahí el gobierno dice que es todo lo contrario, que hay incentivos a la formalidad. Es verdad, hay incentivos también sí, a que esas personas informales se formalicen, de esa manera se les bonifica, ¿verdad?, un poco de la cotización futura. Pero la verdad es que cuando hablamos de pensiones, la gente percibe que los beneficios son tan a largo plazo y tan intangibles, ese ha sido el problema histórico de las pensiones, que lo más probable es que esos incentivos no sean tan claros y no le den espacio a la gente a formalizarse, sino que más bien al revés, a informalizarse. Hay otro elemento que me preocupa harto, que tiene que ver con lo que hoy día se estuvo viendo acerca de que se mantiene un esquema de posibilidad de autopréstamo o de préstamo contra el monto acumulado de las personas en los actuales AFP, digamos, los futuros administradores. Para explicar a la gente, se da la posibilidad de que la persona a 5 años de jubilarse pueda pedir un préstamo hasta 30 UF, que hasta 30 $1.000.000 pesos. Más o menos 1.100.000 pesos. Tienen que devolverlo inmediatamente, o sea, y con los plazos, y ahí obviamente se va a entrar más al detalle. ¿Por qué te preocupa una iniciativa como esa que, y aquí termino, Claudio, que es un guiño al Partido de la Gente? Recordemos que esta es una de las propuestas históricas de Franco Parisi en su primera y segunda campaña presidencial, o sea, no es algo nuevo. Así es. Bueno, me preocupa por varias cosas, entre ellas esa. Es que lo que está pasando allí es que se le da un incentivo a la gente para caer en la misma lógica de los retiros previsionales que ya tanto daño le hicieron al mercado de capitales. Y allí hay un motivo de preocupación para mí, que tiene que ver con que no solamente está la posibilidad de retiro, que en el fondo es un préstamo hoy día que tendrían que devolver, pero hay harto incentivo para que mucha gente que está muy próxima a jubilar eventualmente lo solicite y una vez que jubilan ya no tienen que pagar la totalidad del préstamo que han solicitado. Desde luego las personas que mueran o que tengan pensiones de invalidez tampoco lo tienen que hacer, evidentemente ahí por otras razones. Pero hay una cierta lógica de ir mermando la capacidad de esos futuros administradores de fondos a mantener el ahorro, y el ahorro en el mercado de capitales, Andrés, es re importante, porque permite crecimiento, permite obras públicas, permite varias cosas que la gente muchas veces no percibe, pero que son muy importantes para la productividad y para la conectividad del país. Pero que justamente también el gobierno, en los elementos que entregaba ayer, en los detalles, hablaba obviamente que este proyecto va a significar un robustecimiento del mercado de capitales, del mercado financiero, que va a hacer crecer la economía. ¿No lo ves tan así? No lo veo. Lamentablemente, de lo que hemos podido analizar hasta hoy día, ya tenemos el detalle de la propuesta, no lo vemos porque, por ejemplo, ¿qué es lo que podría robustecer el mercado de capitales? Que es una cuestión medio híbrida, la gente muchas veces no percibe qué es, pero es lo que permite que las personas se endeuden en créditos hipotecarios, por ejemplo, a tasas muy bajas. Por ejemplo, la misma plata que estaba en las FP, ¿verdad?, era la que permitía que los bancos al final la entregasen a las personas para que pudiesen comprar una casa. Por ejemplo. Y eso ha repercutido que ahora al haber menos plata, suben las tasas, más difícil acceder. Bueno, no tener ese monto de ahorro e ir drenando ese monto de ahorro, desde luego que va disminuyendo la cantidad de plata que está disponible para hacer operaciones como esa, por ejemplo, o para financiar carreteras u otras cosas, ¿verdad? Allí tengo un punto de preocupación importante y la verdad es que el único componente que podría ayudar, creo, tomando en consideración lo que el gobierno dice, podría ayudar a que aumente el ahorro sería cómo se administra el 6% adicional, que es una muy buena política. Subir el porcentaje de cotización es algo que necesitábamos hace mucho tiempo atrás. Es más, creo que el 6 es poco. Creo que el 6% es poco. Debería haber subido el 8% o hasta el 10%. Y más aún, deberíamos tener un par de años más todavía de cotizar. Yo sé que esto es poco popular, pero la mayoría de los países están pensando en ese camino. ¿Qué es lo que podría pasar allí? Podría pasar que ese 6% bien administrado contribuyera a mejorar el ahorro en el mercado de capitales. Pero la pregunta bien administrado. ¿No tienes fe a que el Estado sea un buen administrador de ese 6%? No, fíjate que yo creo que allí, y siempre recuerdo los casos en que uno hacía la comparación y uno decía, ¿por qué necesariamente el Estado es peor administrador que los privados? ¿Es tan así? La única forma en que se puede justificar que el Estado es igual administrador que los privados es que asigne de la misma manera los recursos. Uno puede llegar hasta matemáticamente a estas conclusiones. Si el Estado tuviera la capacidad de información exactamente igual que la tienen los miles de diversificados negocios que hacen los privados y pueda asignar los recursos de la misma manera o mejor,
entonces yo no tendría ningún problema con que el Estado lo haga. No es un problema aquí de ideología o de pero el percepción Estado política. también lo puede Tiene que también ver, delegar en un por privado. supuesto, pero la delegación todo va a ir teniendo, la delegación va a ir teniendo costos también para el afiliado. O sea, ahí hay algo adicional. Y me pregunto, ¿esa delegación per se me asegura que voy a tener una rentabilidad mejor que la que he tenido hasta hoy día? No estoy seguro. Me aseguran el 4% más UF, que es algo que se ha hablado por allí, que parece que el administrador privado podría entregar. Seguramente sí, pero el problema es que esa seguridad solamente viene aparejada de un porcentaje importante de déficit público en el futuro. La única manera de que el Estado asegure una rentabilidad, cosa que nadie puede hacer en ninguna parte del mercado de capitales, es que esté dispuesto a gastar, a meterse la mano al bolsillo y gastar mucho cuando los activos no den esa rentabilidad y por lo tanto yo te la tengo que asegurar. O sea, ¿verdad? En palabras sencillas, la única manera que yo te pueda garantizar que esto va a rentar esto es que ponga plata de la billetera del Estado. Así es. Y la billetera del Estado es la billetera de todos. Sí. O sea, la única manera en que yo puedo asegurar eso es que suba los impuestos en el futuro. Entonces, aquí lo que veo es una posibilidad de que esta arquitectura que se está creando esté finalmente un poco concentrada en la posibilidad de que tengamos alzas de impuestos en el futuro, cosa que puede ser que sea buena si es que la hacemos bien, pero que nos va a golpear a todos y sobre todo a la gente en el futuro mucho. O sea, un último elemento importante, y es que el 4,8%, digamos el 70% del 6% que supuestamente te lo van a dar en una cuenta nacional, yo la verdad es que veo que ahí hay un problema para los más jóvenes, no para nosotros, digamos, que son por lo menos mi generación, que estamos ya más cerca del retiro, sino que más bien para los jóvenes, porque el 4,8% es poco para tener una jubilación que es la que esperamos tener cuando esas personas se jubilen. O sea, si no subimos más y administramos mejor la cantidad... Pero un 4,8 más el 10 para los jóvenes. Sí, por supuesto, pero todos tenemos el 10, digo. Sí. Es un 4,8 más el 10, pero no es un 16 ni un 18. Ya. O sea, es cierto, nosotros ya tenemos este problema, pero nosotros después vamos a estar, probablemente, tenemos ahorro voluntario, en el caso del proyecto sí hay un ahorro voluntario, pero se restringe también que las AFP, por ejemplo, puedan tener la cuenta 2, ¿verdad? Y se trata de traspasar las cuentas 2 a otros administradores. Lo positivo de este proyecto, Claudio, porque se han puesto varios elementos, por ejemplo, el bono de madre biológica o madre adoptiva, el bono del cuidado tercero, también para las lagunas previsionales de las mujeres. ¿Qué elementos, aparte del tema de género, tú ves? Porque el tema de género uno ve que hay bastante coincidencia de que eso hace rato, como en otros temas de género, está fuera de discusión. Sí, eso está fuera de discusión y creo que está bien. Sí. Y como te digo, creo que debería ser mayor la cantidad de cotización que se puede derivar, por ejemplo, a temas de género. Debería haber sido mayor la cotización. Creo que el 6% es bueno. Se quedó corto incluso, pero es bueno. Creo que tener el desancle entre la administración de las cuentas, por ejemplo, respecto de la administración de la cantidad de dinero acumulada en las cuentas, es bueno. No estoy seguro que las AFP lo hicieran mal. De hecho, los retiros confirmaron que las AFP lograron entregar rápidamente. Se dice, perdón, Claudio, es que las pero era caro. Sí, pero las AFP, las AFP son caras, Exacto. son muy caras. Promedio 1,14% es parte de la discusión que hace mucho rato se viene comentando. Así es. O sea, yo recuerdo propuestas de hace más de 15 años de AFP Habitat, creo que fue, que si es que la rentaba negativo, yo le devuelvo la comisión. Así es. Una propuesta hace mucho tiempo que no quedó en nada. No quedó en nada. Sí. Eso probablemente hace más caro el sistema y desanclarlo de allí parece razonable. Tener un administrador único que ojalá lo haga bien, que asigne bien, que es muy probable que lo pueda hacer. Yo creo que eso es bastante beneficioso y va a beneficiar a la mayoría de las personas. ¿Crees tú que también muchos han postulado de que ese 6% de las personas debiesen tener la opción de o el ente público o un ente privado que lo administre, tal como sucede en el 10%? Yo considero que, digamos, eso siempre es bueno que las personas tengan la capacidad de elegir, tengan la posibilidad de decidir dónde quieren estar. Yo creo que también sería interesante, o habría sido interesante, vamos a ver si eso es así, que haya el equivalente a una AFP estatal. ¿Te acuerdas cuando hace tiempo atrás se hablaba de la posibilidad de AFP estatal? Hace y tanto 20 años que venimos hablando de AFP vestiduras, sin embargo, habría sido, y yo siempre lo dije, me habría sido bueno tener una o dos AFP estatales que hubiesen podido competir tal cual lo hacen otras empresas del sector público chileno con el sector privado. Lo hacen muy bien, Banco Estado, por ejemplo. Es decir, podríamos encontrar otra manera
de generar competencia entre público y privado que beneficiara más a las personas y no concentrarlas derechamente a tener que obligadamente hacer algo y no permitirles elegir. Por último, Claudio, aquí también se establecen discusiones ideológicas. Un sistema mixto para ti, ¿es un sistema en que el pilar solidario viene en base a impuestos generales, o un sistema mixto es aquel que, tal como propone la autoridad hoy día, es el pilar contribuyente de nosotros, el que contribuimos nosotros, ese pilar también que viene desde el Estado con impuestos, y un pilar solidario, en que el que tiene más o en que todos nos ayudamos entre nosotros? ¿Cuál para ti es un sistema mixto? Yo me quedo con el de acá, con el tripartito. ¿Cuál ves tú que es el...? En mi opinión, Andrés, lo importante allí, más que... Todos son mixtos, porque al final todos van a estar compuestos de una u otra pata, digamos, ¿cierto? Una pata pública, una pata privada. Desde esa perspectiva serían mixtos, ¿verdad? Sin embargo, me parece que, en general, y esto de finanzas públicas uno lo aprende, es que hacer menos compleja la manera en que se recauda muchas veces hace que se recaude más y que se haga más fácil también las contribuciones de las personas. Si empezamos a colocar un poco de contribución de la gente, un poco de contribución de la gente para otros, un poco de otros para unos, normalmente hace que la administración de eso sea complejo. Yo habría preferido un sistema mixto en donde seguimos fortaleciendo el pilar solidario a través de rentas generales y tratamos de encontrar cómo esas rentas generales también van permitiendo aseguramientos privados para los casos más extremos. Es parte de una conversación. El otro día conversando por teléfono, y lo he conversado otras veces en este mismo espacio con José Luis Ruiz, especialista de la Universidad de Chile, estuvo en la Comisión Bravo, y él siempre me contaba que él pasaba como una suerte de mutación. Él primero pensaba que el sistema mixto eran estos dos pilares que yo te contaba, y en el fondo él dice, como que me he cambiado, que la mixtura son estos tres pilares, en que también haya un elemento en que todos nos ayudemos entre todos. Claro, es más complicado, pero te da una sensación de que esto funciona entre todos, que en el fondo de seguridad social, más de tejido social. Sí, pero eso tiene una mirada subjetiva sobre esto. Es más emotiva, hay un componente de solidaridad que es muy bueno allí, pero ojo, cuando todos pagamos impuestos, también estamos haciendo solidaridad, y sobre todo si pagamos impuestos como debemos pagarlos. No hay nada que no signifique solidaridad en donde mis impuestos pagan la educación de un niño de, por ejemplo, una familia más vulnerable o la pensión de una persona vulnerable. O sea, encuentro que allí también hay solidaridad. Como que miramos las rentas generales, y esto lo digo desde todos los sectores, y probablemente los sectores que más están en el lado de mirar los impuestos como un problema, y creo que ahí hay un error. Muchas veces, y he escuchado muchos casos en donde se evalúan muchas veces proyectos en base a los impuestos que se puede evitar, y la verdad es que lo que tenemos que evaluar es los proyectos que son buenos. Y los impuestos que haya que pagar es porque el proyecto es muy bueno, ¿no? Desde allí hay una mirada un poquito más solidaria también, porque pago los impuestos que hay que pagar y esos impuestos van a contribuir a todo aquello que le haga bien también a las personas que eventualmente hayan tenido menos oportunidades que aquellos que están pagando más impuestos. O sea, es parte de la conversación que está establecida, y ojalá que esta tercera reforma sí sea la vencida, ¿no? Debería serlo. Más allá de, que salga, porque llevamos 20 años discutiendo, ya no hay más tiempo. Sí, ya no hay más tiempo, la gente yo creo que está decepcionadísima, y si esto no sale, sería una decepción muy grande el no tener una solución a esto. Claudio, muchas gracias. Nos vemos. A ti, Andrés. Gracias.